Buenos días, nosotros somos el grupo número 5. Nuestro tema son hormonas tiroideas y alteraciones tiroideas. AP y TSH. Nuestros integrantes son Lisbeth Liriano, Anthony González, Marisol Melendres, Ashley Lama, Jocelyn Granda y mi persona Milena Lainez. Fisiología de las glándulas tiroides y biosíntesis. La anatomía básica de las tiroides, que es una estructura en forma de mariposa ubicada en la base del cuello. Su función principal es producir, almacenar y secretar las hormonas de T3 y T4, que se regula el metabolismo y el consumo de energía en el organismo. Anatomía básica de los tiroides, que es cara anterior o inferior del cuello, justo debajo de la laringe, estructura que está formada por dos lóbulos derecho e izquierdo, unidos por una zona central estrecha llamada istmo. El papel del yodo es un elemento mineral que obtenemos directamente de la dieta. Los asteroides extrae el yodo de la sangre y los transporta al interior de sus células foliculares. El número en las hormonas de T3 y T4 indicamos exactamente cuántos iones o átomos de yodo contiene su estructura molecular. Las glándulas producen mayormente del T4, que es hormona de reserva, pero en los tejidos periféricos, como el hígado o los riñones, la T4 pierde un átomo de yodo y se convierte en T3, que es la forma biológicamente más activa y potente para la célula. El eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Este eje HPT es uno de los sistemas claves para la regulación hormonal del cuerpo. Este eje controla la producción de hormonas tiroideas que son esenciales para el metabolismo y el crecimiento y muchas otras funciones vitales. Cuando este eje no funciona correctamente, puede llevar a una serie de trastornos tiroideos como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Cómo funciona este eje HPT? Este eje HPT es un sistema de comunicación entre tres órganos principales, las cuales son hipotálamo, es la región del cerebro que inicia el proceso de regulación hormonal, secretando la hormona liberadora de tirotopina TRH. Esta hormona viaja hacia la hipófisis o glándula pituitaria. Es la respuesta a la TRH. La hipófisis produce la hormona estimulante de la tiroides, TSH. Esta hormona es la encargada de activar la glándula tiroides. Cuando la tiroides recibe la señal de la TSH, comienza a producir y a liberar las hormonas tiroideas, la tiroxina T4 y la trillodotironina T3. Estas hormonas son fundamentales para la regulación, el metabolismo, el crecimiento y la temperatura corporal. Los trastornos del eje HPT. Un mal funcionamiento en cualquiera de las partes del eje HPT puede provocar desequilibrios hormonales que afectan a la salud en general. Como una de las de como una de sus que presentan lo que es las tiroides, los síntomas son fatigas, aumento de peso, inexplicables, depresión y sensibilidad al frío. Como conclusión, el eje hipotálamo-hipófisis tiroides es crucial en el fundamento del cuerpo y en cualquier disfunción en este sistema. También se puede llevar a trastornos
significativos a la salud. Un diagnóstico temprano y un trastorno adecuado pueden restaurar el equilibrio hormonal y mejorar la calidad de vida. El hipertiroidismo. Definición y fisiopatología. El hipertiroidismo es un trastorno endocrino caracterizado por la síntesis y secreción excesiva de hormonas tiroideas T3 y T4, lo cual induce un estado de hipermetabolismo sistémico. Es fundamental diferenciarlo de la tirosicosis. Si bien el hipertiroidismo es una de las causas más frecuentes de esta, la tirosicosis abarca cualquier condición que resulte en un exceso de hormonas tiroideas en la circulación sanguínea, independientemente de su origen funcional. Las hormonas tiroideas regulan procesos metabólicos esenciales, incluyendo el metabolismo energético, como la termorregulación, el desarrollo neurológico. Su exceso provoca una aceleración patológica de los procesos celulares, impactando negativamente en múltiples órganos y sistemas corporales. La etiología: existen diversas causas que justifican este cuadro clínico, como la enfermedad de Graves. Es la causa más prevalente en un trastorno autoinmune mediado por inmunoglobinas estimulantes de la tiroides, que se une al receptor de TSH y activa la glándula de manera continua y incontrolada. Como el bocio multinodular tóxico, también se caracteriza por la presencia de múltiples nódulos hiperfuncionantes que operan de forma autónoma, independientemente del control del eje hipotálamo-hipófisis. Como también tenemos el adenoma tóxico, un nódulo único que secreta hormonas sin regulación. También tenemos la tiroiditis, que es la inflamación del tejido tiroideo que regula en la liberación de hormonas almacenadas hacia el torrente sanguíneo. Tenemos también causas externas, como el fenómeno de Hooke-Basock, derivado de una ingesta excesiva de yodo en individuos predispuestos, y el hipertiroidismo iatrogénico, causado por la administración excesiva de levotirosina. También tenemos las manifestaciones clínicas y alteraciones metabólicas. El exceso de hormonas tiroideas genera un estado de hipermetabolismo con las siguientes repercusiones: el sistema cardiovascular, taquicardia persistente, fibrilación auricular, hipertensión sistólica y riesgo elevado de insuficiencia cardíaca. En el estado metabólico tenemos un incremento en el consumo de oxígeno y producción de calor. Se observa un catabolismo muscular acelerado que conlleva pérdida de masa y debilidad, además de una alteración en el metabolismo de carbohidratos, mayor gluconeogénesis y una disminución de los niveles de colesterol total y LDL. La neurología y el sistema nervioso: vamos a sufrir temblores finos, hiperreflexia, irritabilidad, ansiedad o insomnio. Otros sistemas como la pérdida de peso rápida, la intolerancia al calor, sudoración excesiva, hipermotilidad intestinal, fragilidad gungueal, la alopecia y específicamente en la enfermedad de Graves, los exaltamos y retractación palpebral. El sistema óseo también se ve afectado por un aumento en la resorción ósea, lo que predispone a la osteoporosis. En el diagnóstico y abordaje de enfermería, el diagnóstico clínico se confirma mediante el perfil tiroideo, una TSH suprimida indetectable, asociada a niveles elevados de T4 y T3. Desde la perspectiva de enfermería, las prioridades son monitorización hemodinámica, vigilancia estricta de la frecuencia cardíaca, la presión arterial para detectar complicaciones graves como la tormenta tiroidea, el soporte nutricional en la educación sobre una dieta hipercalórica y rica en proteínas para contrarrestar el catabolismo y asegurar una hidratación adecuada. La adherencia terapéutica en la educación al paciente sobre el manejo farmacológico con tiroideos y la importancia del seguimiento clínico para prevenir crisis tirotóxicas y mantener el control metabólico a largo plazo. Gracias. Hipotiroidismo y sus alteraciones clínicas. El hipotiroidismo es una enfermedad que se ocasiona cuando la glándula de tiroides situada en la base de la garganta, cerca de la tráquea, produce menos hormonas tiroideas de las necesarias.
Estas hormonas llamadas TEC3 y TREC4 son esenciales porque regulan el metabolismo de muchas funciones del cuerpo. La hipófisis es la glándula del cerebro que controla la tiroides liberando la TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Si los niveles de T4 y T3 bajan, la hipófisis genera TSH para estimular la tiroides como debería y no produce suficientes hormonas. Cuando faltan hormonas tiroideas, el cuerpo funciona más lento. Esto afecta al metabolismo, al cerebro, al corazón y a la digestión, al igual que otros sistemas, provocando una disminución general de la actividad del organismo. En los síntomas tenemos que el hipotiroidismo depende de la gravedad, ya que los problemas tienden a desarrollarse lentamente y a lo largo de varios años. Al principio, los síntomas del hipotiroidismo son apenas perceptibles, tanto como el cansancio o el aumento de peso, aunque simplemente a veces son parte del proceso de envejecimiento. Sin embargo, a medida el metabolismo continúa ralentizándose, lo cual es posible que otros problemas sean más evidentes. Entre los síntomas principales del hipotiroidismo pueden incluir los siguientes, que vendrían siendo el cansancio, el aumento de la sensibilidad del frío, el estreñimiento, la piel seca, el aumento de peso, la hinchazón de la cara, la ronquedad de la voz, el vello duro y la piel áspera, la debilidad muscular, los dolores y la sensibilidad y rigidez muscular. Pueden haber cambios también de los ciclos menstruales con sangrados más abundantes del usual o irregulares. El afinamiento del cabello, la frecuencia cardíaca lenta, que vendría siendo una bradicardia, depresión y problemas de memoria. En las causas, la tiroides, como les explico, es una glándula pequeña que vendría siendo en forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello, justo debajo de lo que es la nuez de Adán. La glándula tiroides, como se indicó, produce la hormona T4 y la T3, que afectan a todas las células del cuerpo. El hipotiroidismo sucede cuando la glándula de tiroides no produce la suficiente cantidad de hormonas. Y algunas de las afecciones que suele tener, ya que tiene algo llamado enfermedad de Hashimoto. Las enfermedades autoinmunitarias se producen cuando el sistema inmunitario genera anticuerpos que atacan los tejidos sanos. En ocasiones, este proceso a veces involucra a la glándula de tiroides y afecta su capacidad de producir hormonas. La cirugía de tiroides. La cirugía es para extirpar en totalidad o por parte de la glándula de la tiroides para así disminuir su capacidad o generar hormonas tiroideas o anularla por completo. En la radioterapia es una radiación que se utiliza para tratar el cáncer el cáncer de cuello y de cabeza, ya que puede afectar a la glándula tiroides y derivar a lo que vendría siendo el hipotiroidismo. También está la tiroiditis, que la tiroiditis sucede cuando la glándula tiroides se inflama, ya que esto puede deberse a la infección o a un trastorno autoinmunitario u otra enfermedad que afecte directamente a la tiroides. Y están los que son los medicamentos, que también a veces varios medicamentos pueden llevar a a llegar hipotiroidismo, ya que uno de ellos es el litio, que se utiliza para tratar algunos trastornos psiquiátricos, ya que si se toma algún medicamento y no se pregunta sin atención médica, estos efectos pueden llevar a tener que se afecte la glándula de la tiroides. En el impacto metabólico, debido a la falta de las hormonas tiroideas y la ralentización de las funciones bioquímicas del organismo, el paciente puede presentar las siguientes alteraciones sistemáticas, que es la alteración de los lípidos, las grasas. En el colesterol en la sangre suele estar elevado y en el hipotiroidismo primario aumenta las probabilidades de padecer hipercolesterolemia y aterosclerosis, que es la acumulación de grasas en las arterias. También tenemos el impacto hematológico que vendría siendo la anemia, ya que los pacientes suelen a veces presentar anemia y en general esta anemia es normocítica o normocrómica y de etiología incierta, aunque puede ser hipocrómica debido a la deficiencia de hierro asociada en el sangre
asociada a menor absorción del fosfato. En esta anemia a veces es rara vez porque a veces desaparece y cuando se corrige el estado de hipo de metabolismo, a veces es tratada de 6 a 9 meses. Fundamento clínico de las pruebas de laboratorio T3, T4 y TSH. Las pruebas de función tiroidea son unos análisis sanguíneos para analizar el funcionamiento de las glándulas tiroides. Se analiza el TSH en plasma y la T4 libre y T3 total. Los niveles normales de la TSH se sitúan entre 0,37 y 4,7 miliunidades internacionales por litro, variando esto según los laboratorios. Los niveles de T4 en plasma se sitúan entre 60 y 150 nanomales por litro y los de T3 se sitúan entre 1,2 y 2,7 nanomales por litro. Algunas alteraciones en las glándulas tiroideas tienen su origen en una enfermedad autoinmune. En estos casos tiene interés medir los niveles de algunos autoanticuerpos, como son los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea o antirreceptores de TSH. La tiroides es una glándula pequeña con un impacto enorme que regula el metabolismo, el peso, la temperatura corporal, el estado de ánimo y la energía. Por eso, la evaluación de su función a través de un análisis de sangre es uno de los estudios más solicitados en el laboratorio clínico. Las pruebas de laboratorio tiroideas permiten evaluar el funcionamiento de las glándulas tiroides mediante la medición de las hormonas T3, T4 y TSH. Estas pruebas son fundamentales para diagnosticar alteraciones como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que significan los valores de TC3 total libre y T4 total libre y el TSH en el cuerpo. Los valores de T3, T4 y TSH permiten evaluar el funcionamiento de las glándulas tiroides y conocer si el organismo produce cantidades normales de hormonas tiroideas. La T3 es la hormona tiroidea más activa y participa en la regulación del metabolismo, la temperatura corporal y el funcionamiento de diferentes órganos. La T3 total mide tanto como la hormona unida a proteínas como la libre, mientras que la T3 libre mide únicamente la fracción activa disponible para actuar en los tejidos. La T4 es la hormona producida en mayor cantidad por la tiroides y sirve como reserva para formar la T3. La T4 total incluye la hormona unida a proteínas y la libre, mientras que la T4 libre representa la parte activa que puede utilizar en el cuerpo. La TSH es producida por la hipófisis y controla la producción de T3 y T4. Cuando las hormonas tiroideas están bajas, la TSH aumenta para estimular las tiroides. Cuando están altas y la TSH disminuye. Estos valores ayudan al mismo TSH alta y T3 a T4 bajas. Y el hipertiroidismo, el TSH baja y el T3 y T4 son altas. ¿Por qué se solicita en conjunto del perfil tiroideo? Las pruebas de T3 y T4 y
TSH se solicitan en el conjunto porque permiten obtener una evaluación completa del funcionamiento de las glándulas tiroides. A este conjunto de análisis se le conoce como perfil tiroideo y es una de las herramientas más importantes para detectar alteraciones hormonales. Cada hormona cumple una función específica dentro del diagnóstico. La TSH es producida por la hipófisis y que es la encargada de controlar la actividad de las glándulas tiroides. Solicitar estas pruebas juntas permiten comparar los niveles hormonales y comprender mejor si la alteración proviene directamente de las glándulas tiroides o del sistema de regulación hormonal. Además, ayuda a detectar enfermedades tiroideas en etapas tempranas, incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes. El perfil tiroideo es útil para diagnosticar hipertiroidismo y hipertiroidismo. Evaluar pacientes con síntomas como fatiga, pérdida de aumento de peso o taquicardia o cansancio. Controlar la evaluación de enfermedades tiroides, supervisar la eficacia del tratamiento médico y detectar alteraciones hormonales subclínicas. Oye, no se te escucha. No se te escucha nada del micrófono. Y ahí, Ahí sí ya se escucha. y ahí, a ver. Identificación cuantitativa y diagnóstico de enfoque AP. La glándula tiroides es una de las más importantes del sistema endocrino. A pesar de su tamaño pequeño, tiene forma de mariposa y se ubica en la parte anterior del cuello. Su función principal es producir las hormonas T3 y T4, que regulan el metabolismo, la energía, el crecimiento y el funcionamiento de casi todos los tejidos del cuerpo. Para poder producir estas hormonas necesita yodo, un mineral esencial que obtenemos de la alimentación. El control de la tiroides no ocurre de manera aislada, sino que está regulado por el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. El hipotálamo envía señales a la hipófisis y esta libera la hormona TSH, que estimula la tiroides para producir T3 y T4. Cuando este sistema funciona bien, el cuerpo mantiene un equilibrio, pero si se altera, aparecen enfermedades como el hipotiroidismo, donde la tiroides produce menos hormonas y el metabolismo se vuelve lento, causando cansancio, aumento de peso y depresión. Por otro lado, el hipertiroidismo ocurre cuando hay exceso de hormonas, lo que acelera el metabolismo y provoca pérdida de peso, nerviosismo y palpitaciones. También existe la tiroiditis, que es la inflamación de la glándula y puede causar tanto hipo como hipertiroidismo. Para diagnosticar estas alteraciones se utilizan pruebas de la como que miden T3 y T4 y TSH. Estos valores permiten identificar si la tiroides está funcionando correctamente. Por ejemplo, una TSH alta con T3 y T4 bajas indican hipotiroidismo, mientras que una TSH baja con T3 y T4 altas indican hipertiroidismo. Gracias a estas pruebas se pueden dar un tratamiento adecuado como levotiroxina en el hipotiroidismo o medicamentos antitiroideos en el hipertiroidismo. En conclusión, la tiroides es pequeña pero vital y conocer su fisiología, sus alteraciones y las pruebas diagnósticas es fundamental para mantener la salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En conclusión, la glándula tiroides, aunque es pequeña, tiene un papel fundamental en el organismo como
regula el metabolismo, la energía y el crecimiento. El documento explica cómo el yodo es indispensable para la producción de las hormonas T3 y T4 y cómo el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides controla su liberación. También se muestran las principales alteraciones como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y la tiroiditis, con sus síntomas y consecuencias. Finalmente, se destaca la importancia de las pruebas de laboratorio T3, T4 y TSH para lograr diagnósticos precisos y tratamientos adecuados que mejoran la calidad de vida de los pacientes.